Buen día, jóvenes, bienvenidos al curso de legislación comercial. Esta semana, jóvenes, vamos a desarrollar los tributos administrados por el gobierno central. ¿Cuáles serán, jóvenes? Bueno, en un principio vamos a ver, ¿no? Que mediante decreto supremo número 061-2002- de la PCM se dispuso la fusión, ¿no? Por absorción de la Superintendencia Nacional de Aduanas por la Superintendencia Nacional de Tributos Internos, SUNAT, pasando a determinarse, ¿no? Es como el ente de tributos internos y derechos arancelarios, ¿no? Entonces, ahora ya se denomina Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ¿no? El cual es la correcta denominación. Muchas veces simplemente le decimos Superintendencia Nacional Tributaria, ¿no? Sino la denominación correcta es Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Entonces, tributos dentro, ¿no? Desde el gobierno central administra, ¿no? Esta institución. Entonces, tenemos, jóvenes, en un primer instante tenemos el impuesto a la renta. Bueno, en este caso tenemos impuesto a renta, ¿no? Rentas de primera categoría, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, ¿no? Entonces, bueno, en este caso las tasas varían, ¿no? Por ejemplo, renta de primera, el 5% o 6.25%. De igual forma, la segunda categoría, la tercera categoría sí, ¿no? De acuerdo a los regímenes tributarios, ¿no? Puede estar en el RUS, en el especial, en el nivel tributario o en el régimen general, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, de acuerdo a sus ingresos, va a variar, ¿no? La tasa del impuesto a la renta. Y también tenemos el impuesto general a las ventas. Bueno, eso sí, no sabemos que la tasa es del 18%, ¿no? Entonces, el impuesto selectivo al consumo, jóvenes, bueno, eso está, ¿no? De acuerdo a la cantidad, ¿no? De alcohol o, ¿no? De combustible, ¿no? En este caso, como bien saben, ¿no? En este caso, el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que grava aquellos productos que pueden ser dañinos, ¿no? Para la salud. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este impuesto, jóvenes? Es que se reduzca el consumo ¿no? de tal bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez el Estado va subiendo más, ¿no? El impuesto selectivo al consumo con la finalidad de que se disminuya el consumo. Ahora, los derechos arancelarios. Bueno, en este caso tenemos tres, ¿no? El ad valorem, ¿no? En los mixtos y en caso de los específicos, ¿no? Entonces, ello es, ¿no? Aquellos que graban las importaciones y a las exportaciones. Asimismo, también hay, ¿no? Importaciones que no están afectas a derechos arancelarios. Y por último tenemos, ¿no? A los impuestos a transacciones financieras, ¿no? En otras palabras, a la bancarización, ¿no? Entonces, ya sean todos aquellos dineros, ¿no? Que pueden ingresar o salir, ¿no? Del estado de cuenta de corriente. Es decir, cuando hacemos depósitos o retiros, ahí estamos grabando, ¿no? La tasa es del 0.005%, ¿no? Vigente a partir de abril del 2011, ¿ya? Entonces, estos son ¿no? los impuestos principales, por decirlo así, el cual, ¿no? es administrado por el gobierno central. Tenemos tributos administrados por los gobiernos locales. Bueno, en este caso los gobiernos locales, ¿no? Vienen a ser las municipalidades, ¿no? Las entidades públicas administran exclusivamente los impuestos que la ley les asigna, tales como tenemos el impuesto predial o autovalú, el impuesto a la alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a los espectáculos públicos, ¿no? Tasas y contribuciones municipales y también tasas a la licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, el impuesto predial o autovalú, jóvenes, en este caso no existe una tasa única, sino es en escala, en función, ¿no? a la UIT. Por ejemplo, tenemos que hasta 15 UITs es el 0.2, de 15 UITs hasta 60 UITs es el 0.6 y mayores a 60 es el 1%, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos la valorización ¿no? vamos a ver al momento de pagar nuestros impuestos, ¿no? El impuesto predial o autovalú va a estar en función, ¿no? al valor que esté, ¿no? En este caso a las UITs. El impuesto a la alcabala. Bueno, el impuesto a la alcabala, jóvenes, es por, ¿no? Como bien saben, es la venta de un inmueble, ¿no? En este caso la tasa es del 3%, ¿no? Entonces,
no estando afecto las primeras 10 UITs, ¿no? Cuando hacemos la venta, las primeras 10 UITs lo vamos a restar y la diferencia lo vamos a aplicar la tasa del 3%. El impuesto al patrimonio vehicular, jóvenes, ¿no? La tasa es del 1%, ¿no? Y se aplica a vehículos no mayores a 3 años, es decir, por general, ¿no? Quizás no vemos muy común este impuesto al patrimonio vehicular, pero sí, ¿no? Sí existe, jóvenes, y está administrado por los gobiernos locales, ¿ya? Bueno, los impuestos a los espectáculos públicos es, ¿no?, la tasa que fija de acuerdo a, ¿no?, a su TUPA. Cada municipalidad de institución pública va a estar igual que las tasas y contribuciones, ¿no? Tasas de contribuciones para parques y jardines, seguridad ciudadana, ¿no? Y la licencia de igual manera, ¿no? Licencia de funcionamiento que va con el certificado de defensa civil. Entonces, todo es un único pago para obtención de la licencia de funcionamiento. Entonces, como pueden ver, jóvenes, estos impuestos, ¿no?, por lo general, los gobiernos, ¿no?, administrados por gobiernos locales, no son tan activos en su cobranza, ¿no? A diferencia de ¿no?, los tributos administrados por los gobiernos centrales, en el cual sí, ¿no?, existe rigurosidad en su cobro, ¿no? Entonces, como les manifestaba, ¿no? Entonces, existe cobranza coactiva en el caso de los gobiernos centrales, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, esos serían, ¿no?, los tributos administrados por los gobiernos locales. Ahora vamos a ver las contribuciones sociales. ¿Cuáles serán las contribuciones sociales, no? Siempre cuando hemos llevado el curso de contabilidad, pues ahí nos han mencionado, ¿no?, contribuciones sociales, ¿no? Tenemos por ahí el salud, por ejemplo, seguro social de salud, ¿no? Entonces tenemos el salud, que está mediante ley 27056 del 30 de enero del 99, reglamentado por decreto supremo número 002-99-R, ¿no?, del 27 de abril del 99. Entonces, la ley se creó, ¿no?, de salud, en reemplazo del Instituto Peruano de Seguridad Social, IPS, como un organismo público descentralizado con personería jurídica de derecho público interno, cuya finalidad es brindar cobertura a los asegurados y derechohabientes a través de diversas prestaciones que corresponden al régimen contributivo de la seguridad social en salud, así como mediante otros seguros de riesgo humano. Pues, aquí nos dice, jóvenes, ¿no?, en esta parte, que va a brindar cobertura, ¿no?, de salud, es decir, cuando alguien, ¿no?, tiene una emergencia o quiere atenderse una consulta, entonces el titular, ¿no?, la persona que está trabajando, quien está asegurada, ya puede ser, ¿no?, por una planilla pública, una planilla, ¿no?, privada, por una planilla, entonces, ¿no?, está en la condición de atenderse. Asimismo, también su derecho habiente, ¿no? Entonces, en este caso puede ser su esposa ¿no?, o concubina, ¿no? Entonces, o también los hijos menores de 18 años, ellos también pueden ser derechohabientes. Como derechohabientes, ¿no?, tienes, ¿no?, la facilidad o el beneficio de te puedan atender, ¿no?, de brindarte ¿no?, la cobertura de salud. Bueno, eso, asimismo, jóvenes, también existen prestaciones económicas, ¿ya? Entonces, no solamente también aquí está, nos hablan de prestaciones que corresponden contributivos, ¿no?, económicos, se refiere a decir, en el caso que, por ejemplo, están los subsidios, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el subsidio de lactancia, subsidio por maternidad, subsidio por incapacidad temporal, ¿no? Subsidio. Entonces, todos esos subsidios son prestaciones económicas que otorga el, ¿no?, Seguro Social de Salud. Entonces, actualmente también, jóvenes, ¿no?, hemos visto, por ejemplo, el subsidio, ¿no?, por suspensión perfecta de labores, ¿no?, para aquellas microempresas, ¿no?, acreditadas como micros y pequeñas empresas. Entonces, tienen, ¿no?, la facilidad o el beneficio de acceder al subsidio por parte de salud al monto de 760 soles, ¿no? Entonces, eso es algo reciente, ¿no? A todos los subsidios que ya sabemos, ¿no?, que otorgan, ¿no?, derecho de lactancia, maternidad, como les decía, ¿no?, capacidad temporal, ¿no? Entonces,
también de sepelio, ¿no? Entonces, todos esos subsidios, ahora le añadimos uno más, ¿no? Por tema, claro, este es temporal, no es que va a ser permanente, sino por el tema, ¿no? De la pandemia. También, jóvenes, tenemos el seguro complementario de trabajo y riesgo, ¿no? El conocido SCTR, ¿correcto? Entonces, la ley es número 26, ¿no? Siempre tenemos que saber la norma, la base legal en el cual se rige este seguro complementario. Entonces, cuando ustedes quieran averiguar más, ¿no? Los beneficios, algunas restricciones, entonces se van a la normativa y ahí ustedes van a ver, ¿no? Todo lo que corresponde, no corresponde con respecto al seguro complementario. En este caso, mediante el SCTR, ¿no? Se brinda cobertura adicional es esto, no es ya un beneficio adicional mediante prestación de salud y prestaciones económicas a los trabajadores que sufran accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en el ejercicio de actividades económicas consideradas de riesgo. Entonces, nos dice? Nos dice que esta cobertura adicional está para aquellos trabajos, ¿no? que son de riesgo, ¿no? Que representan un riesgo para el trabajador, es decir, que están en las minas, que están trabajando en zonas industrias, o quizás que están en un trabajo no tan riesgo, pero el trabajo específicamente, una cosa es que, ¿no? Un trabajador esté en oficina, ¿no? Otra es muy distinta que el trabajador pues esté en planta, en la fábrica o en el pleno proceso, entonces siempre va a estar expuesto a un riesgo, entonces ese trabajador tiene que estar coberturado, ¿no? Por el seguro complementario de trabajo y riesgo. Están obligadas, ¿no? A contratar este seguro, es un seguro adicional a las entidades empleadoras que realizan actividades de riesgo. Excluyen a las cooperativas de trabajadores, ¿no? Entidades de intervención laboral tan temporal, es decir, cuando existe, ¿no? La subcontratación, entonces ellos sí no están obligados. O, ¿no? El contratista, subcontratista, ¿no? Entonces esto que les decía, ¿no? Ellos no están. Bueno, entonces, jóvenes, el seguro complementario son aquellos, ¿no? Para empresas que exponen, ¿no? A sus trabajadores o están expuestos a unos riesgos, a accidentes, ¿no? También nos dice ¿no? Lo que corresponden a enfermedades profesionales, ¿no? Por ejemplo, aquel que está demasiado tiempo expuesto a la computadora, entonces, ¿no? O una lumbalgia quizás por el tema de la columna, ¿no? Entonces, son aquellas enfermedades profesionales. Continuamos con las contribuciones sociales. Tenemos por aquí el Sistema Nacional de Pensiones, jóvenes. Bueno, en este tiempo creo que ha sido bastante también criticado, ¿no? Nuestro sistema nacional y nuestro sistema privado de pensiones, ¿no? Entonces, ya que es una reserva, ¿no? Para nosotros, ¿no? Como trabajadores dependientes, ¿no? E independientes, ¿no? Quienes contribuimos, ¿no? O aportamos nosotros como ¿no? Algo adicional, una reserva, ¿no? Para una futura, ¿no? Para una jubilación. Bueno, en este caso, jóvenes, la ley, ¿no? Es la 19.990, ¿no? Del 1 de mayo del 73. Entonces, el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Sustitutos de los sistemas de pensiones de cajas de pensiones ¿no? Cajas Nacionales de Seguridad Social de Empleado y el Fondo Especial de Jubilación. Entonces, ellos fueron reemplazados por el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Se creó con el objetivo de eliminar las desigualdades, corregir las deficiencias de prestaciones y lograr, ¿no? El financiamiento de los distintos regímenes pensionarios para brindar una protección más amplia y adecuada a los trabajadores, ¿no? Posibilitando con ello la incorporación al sistema de los trabajadores independientes. Entonces, anteriormente, joven, no se podía, ¿no? Alguien que dejaba de laborar, ¿no? Eso es lo que pasa ahora también. Nosotros sabemos, ¿no? Por conocimiento o por algún familiar que en este Sistema Nacional de, ¿no? Pensiones, para acceder a la jubilación, ¿no? Tenemos que aportar como mínimo 20 años, jóvenes. Y por ahí nosotros hemos aportado, ¿no? 19 años y 10 meses, no accedemos. 19 años y 11 meses, no. Tiene que ser 20 años, jóvenes, ¿no? Y tener, bueno, en este caso, ¿no? Mayor a 65 años para poder jubilarnos, ¿no? Claro, el único beneficio, podríamos decirlo, es que, ¿no? Una vez que te jubiles, pues vas a recibir hasta que no fallezcas, ¿no? No es, ¿no? A diferencia del sistema privado de pensiones, ¿no? Que es simplemente hasta que se termine, ¿no? El fondo. Pero bueno, jóvenes, creo que como hemos visto actualmente, ¿no? Necesariamente tiene que haber una reforma, ¿no? Bueno, esto lo comento yo a manera personal, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Entonces,
Sin embargo, las normativas están para que ustedes puedan analizarlo y no darle una mejor lectura. Entonces, bueno, como les venía dando conociendo, una vez que ya se ha implementado esto, entonces también los trabajadores independientes, es decir, ahí te despidieron, ¿no?, de tu trabajo, entonces puedes seguir, ¿no?, de manera independientemente, puedes seguir aportando, ¿no?, hasta cumplir, ¿no?, los 20 años, jóvenes. Entonces, bueno, estos son, ¿no?, a partir del 1 de junio del 94, la Oficina de Normalización Provisional, denominado ONP, tiene como función, ¿no?, administrar el Sistema Nacional de Pensiones y el Fondo de Pensiones, fondos de jubilación, fondos, ¿no?, jubilación de empleados particulares y la Ley 20530, empleados públicos, ¿ya? Entonces, a partir de en junio del 94 ya empezó la Oficina Nacional, ¿no?, previsional. Por otra parte, tenemos, jóvenes, también el sistema privado de pensiones, ¿no? Como bien saben, también ha sido bastante criticado también, ¿no? En estos últimos incluso están, ¿no?, devolviendo los aportes, ¿no?, para que los peruanos puedan apalear, ¿no?, esta situación crítica, ¿no?, ya que es, como dicen, ¿no?, es el dinero de cada aportante, ¿no? Entonces, muchos habían, ¿no?, hubieron opiniones a favor y en contra, ¿no? Pero más hubieron a favor, ¿no?, la devolución del conocido el 25% y también que se ha otorgado por el Ejecutivo. El 25% ha sido por parte del Congreso, ¿no?, que se ha aprobado ese proyecto, ¿no?, esa ley. Y ahora también la devolución de los 1.000 soles, ¿no?, que fue por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, actualmente se han devuelto, ¿no?, hasta el 25%, se están devolviendo, ¿no? Creo que sigue todavía en proceso, ¿ya? Entonces, de acuerdo a un cronograma que sigue establecido. Pero bueno, es un comentario adicional, ¿no?, a lo que vamos desarrollando. La ley 29.930, ¿no?, ley de la reforma del sistema privado de pensiones, ¿no?, su decreto supremo 054-97, ¿no?, F, ¿no? Entonces, también su reglamento decreto supremo número 004-98-F. Es un régimen previsional a cargo de, ¿no?, de las administradoras privadas de fondos de pensiones, AFPs. Entonces, tenemos, ¿no?, dentro de ellas tenemos, pues, AFP Integra, AFP Habitat, AFP Profuturo y AFP Prima, ¿no? Cada uno de ellos manteniendo, ¿no?, sus comisiones, sus primas, ¿no? Varían, ¿no?, en ese caso. Quienes se encargan de administrar los aportes de sus afiliados bajo la modalidad de cuentas de capitalización individual. A eso nos hablaba el famoso, ¿no? Es decir, nosotros vamos aportando y ellos van generando, ¿no?, utilidades o pérdidas también, como este caso, ¿no?, han generado. Entonces, creo que ha sido eso, ¿no?, la molestia de muchos aportantes, ¿no?, a la AFP, es decir, no, el sistema privado de pensiones ha estado, pues, nosotros, nuestro dinero, los aportantes, hemos estado perdiendo, ¿no?, con este tema de la crisis, así como otorgar pensiones de jubilación, invalidez, ¿no?, y sobrevivencia, jóvenes. Entonces, eso sería, ¿no?, nuestras contribuciones sociales, jóvenes, ¿ya? Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por esta semana. Nos estaremos reencontrando en la próxima.